Comienzo ahora la segunda parte de la sesión. Efectivamente ya me ha dicho mucho. Bueno, lo que le he explicado antes es un preámbulo de la introducción, pero vamos, perdón, es un preámbulo necesario. Más cercano el micrófono. Ok, vale. Lo que quería señalarles es que yo quedé con el padre Antonio Porras, que me dijo él que podía conseguir que la librería La Jirafa consiguiera ejemplares de este libro, porque muchas veces, claro, eso es enseñarles el libro, es dejarle con los dientes largos, ¿no? Por una razón, lo ofrecen en Amazon, pero hay una cosa, tengo un amigo en Miami que lo vio, dice, ¿has publicado eso? Lo voy a comprar. Y entonces me dijo, no lo he comprado porque pinché en Amazon y me cobraban $49 por el transporte. Vale $17, no es un asunto tampoco. Bien, yo creo, me da impresión por lo que les he dicho antes, que de aquí lo debieron solicitar cuando se había agotado la primera edición y no tenían la reimpresión. Supongo que les llegará. Tiene un acceso también, lo pone en la editorial, a PDF. Yo no se lo recomiendo porque este es un libro para leer en la oración y para leer con el texto delante, con el texto del Evangelio, ¿no? Yo no quiero, es una lectura comentada al Evangelio y comento diversos pasajes, ahora les mostraré cómo, para hacer oración, para la oración, para la meditación. El libro se llama Ver a Jesús con los ojos de Pedro. Podría haberlo titulado también Ver a Jesús con los ojos del testigo, ya luego les diré por qué, los señalaré en algunos aspectos, y pretende eso, digo que, como les mostraré ahora, pretende ser una ayuda para la oración mental, una ayuda, yo diría, casi que necesaria. Empiezo con el preámbulo de la segunda parte. Contemplar es contemplar a Jesús a través de los evangelios, es distinto de ver. Contemplar significa fundamentalmente detener la mirada, fijar la mirada en algo, valorarlo, sopesarlo, compararlo en unas cosas con otras, exige un cierto reposo. O ver el sentido de la palabra. Si uno dice, salió Jesús, salir es siempre pues ir de un espacio cerrado a uno más abierto, de una casa a la calle o de una ciudad al campo, siempre es, y entrar es al revés, es decir, es o ampliar o ensanchar o estrechar, ¿no? Dos universos mentales. Bien, contemplar en el fondo es una mirada detenida que se llama sobre todo contemplativa. Bien, es la mirada contemplativa. Tiene también una tradición en la Iglesia que se remonta desde el siglo IV, V, con Cesáreo de Arles, su hermana Santa Cesarea Joven, en el siglo V en Arles, y que escriben reglas monásticas y enseñan unos modelos de hacer oración o de contemplar a través de las páginas de la Sagrada Escritura, singularmente de los Evangelios. Todo eso se organiza, se va transmitiendo y organizando, de forma que todos los autores remiten a un lugar en el siglo XII, que se llama Guido el Cartujano, un cartujo que sistematiza esas cosas, le escribe su hermano Gervasio, lo que llama la escalera de los monjes, Scala Claustralium, y dice, bueno, ¿qué es meditar? ¿Qué es contemplar el Evangelio? Pues son como 4 pasos de una escalera, que son la meditación, la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. A veces oración y contemplación se unen en un mismo, a veces se despliegan en 3, contemplación, acción, lectura, meditación, y un tercer paso siempre aparece. Yo les diré, sobre todo porque este tercer paso es personal de cada uno, la contemplación es como muy personal y en ese sentido van distinguiendo. En cambio,
la lectura y la meditación, los dos primeros pasos son comunes. Utiliza, dice Guido el Cartujano, la lectura investiga, la dulzura de la bienaventuranza busca, la dulzura busca, la meditación la encuentra, no hay que, la oración la pide y la contemplación la saborea, sobre todo la busca, encuentra, saborea, más o menos el asunto, a través del texto. Pero él dice, esos pasos son como una escalera, de forma que un pie se apoya para que el otro suba un escalón, y cuando ha subido el escalón, el otro pie arrastra al anterior, y así cada uno se arrastra al otro, de forma que están, digamos, la lectura es una lectura atenta, ya es meditación. Si no hay meditación, si no se vuelve otra vez a la lectura, por eso les hablaba de tener el texto delante de siempre el Evangelio, y la contemplación necesita también de las dos. Él dice, la lectura sin la meditación, decía, será árida, no dice nada nuevo. La meditación sin la lectura seguro que es errónea, porque no se sabe sobre qué medita. La oración sin la meditación resulta tibia. La meditación sin la oración es infructuosa. Son expresiones de San Gervasio. Dentro de esos aspectos hay dos puntos importantes que forman parte de la lectura, la meditación. A veces a la meditación, al segundo paso, los escritores, tanto los padres griegos y latinos, le llaman rumiacho. Es decir, la lectura encuentra con la carne. La meditación la destroza para hacerlo alimento. No es la rumiacho, darle vueltas para sacar de ahí alimento, deglutir las palabras, las frases, descomponerlas para hasta ser alimento del espíritu. Y después un segundo elemento necesario también para el ejercicio de la lección divina es lo que llaman ellos la caridad. Son estos pasos, el que exige más de nosotros es la meditación, y lo importante es siempre la caridad, es decir, el amor con que se lee y con que se busca. Hay que leer el Evangelio, como diría Aristóteles también, con la ética de la amistad, dejándole hablar, ¿no? Dejándole hablar. Entonces, el ejercicio de la meditación ya en los santos contemplativos que hemos visto, que les señalaba antes, Santa Teresa, San Ignacio, San José María, son los tres ejemplos que pronuncio, implica también para la meditación, implica lo que llaman ellos la composición del lugar, o la composición viendo el lugar. Implica ver el Evangelio imaginando la situación. Santa Teresa ve la situación de diversos pasos y entonces se conmueve, etc. San Ignacio es el más desarrollado. San Ignacio dice composición viendo el lugar. Los ejercicios espirituales es más rígido también. Dice, bueno, yo me imagino, lo señala aquí, me imagino la historia, cómo sale desde Nazaret Nuestra Señora, casi de 9 meses, embarazada, grávida, se puede meditar sentado en un asna con José para ir a la Belén. Después viene la composición del lugar, ver con la vista imaginativa el camino y después el nacimiento en el pesebre, y después ya a continuación San Ignacio dice, bueno, y en ese sentido hay que verlo como si estuviera uno presente, ver las personas, Nuestra Señora, San José, el niño, como si estuviera presente, con la vista imaginativa, meditando, contemplando en particular sus circunstancias y sacando algún provecho de la vista, mirar, advertir, contemplar lo que hablan y oír con el oído, considerar lo que hacen, caminar, trabajar, o como decía, lo explicaba antes a propósito de los sentidos, no recuerdo con qué ejemplo, sí, con el de San Juan, tocar, ver, él dice, oler, tocar, dice él, el pesebre, de qué está hecho, y los vestidos de la Virgen y de San José, y de qué está hecho, de forma que sea
plástico, composición viendo el lugar, también con los sentidos. Eso es también una oración muy típica ahora también en la lección divina. Muchas veces dicen, bueno, hay que dejar hacer, lo importante es la oración, pisar y darse cuenta de lo que uno pisa con el tacto, de las diversas cosas, pero usar cada uno de los sentidos. Entonces, bien, Santa Teresa, San José María también lo señala de la misma forma. En el fondo siempre son los mismos, es una composición viendo el lugar, es imaginarse la escena. Tanto Santa Teresa como San Ignacio o también San José María utilizaban no tanto el Evangelio como el Evangelio y alguna vida de Cristo. Ellos utilizaban mucho la vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia. Era un cartujo que escribió la primera vida de Jesús. Son 2 tochos enormes y que era el Evangelio. Era una composición tipo diatesan sobre la base del Evangelio de San Juan, pero todos los pasajes que ponía el texto del Evangelio, los comentarios de los padres, que era la meditación y después la oración, un propósito, contemplación y oración. Y utilizaban lo mismo, a través del Evangelio, los padres. San José María lo decía, yo en los primeros años de mi labor sacerdotal, les regalaba a los ejemplares del Evangelio un ejemplar de la vida de Jesús, porque es necesario que la tengamos presente, entera en la cabeza y en el corazón, de forma que en cualquier momento, en cualquier situación, sin necesidad de ningún libro, cerrando los ojos, podamos contemplarla como en una película. Es un ejercicio que a veces se llama de contemplación, pero propiamente el ejercicio es el de la meditación. ¿Qué es la meditación del Evangelio? En primer lugar, ver plásticamente lo que se desarrolla allí, que es lo que muchas veces ustedes habrán visto en algún libro, en alguna meditación sacerdotal o incluso en la película esa The Chosen, pero la gente esto se lo inventa. Bueno, entonces, sustancialmente lo que propongo y en este libro es, los propongo una lectura comentada del Evangelio, pero desde la perspectiva nueva. Cojo los pasajes del Evangelio, en lugar de la vida de Cristo, pues lectura comentada del Evangelio de San Marcos. ¿Con qué añade de nuevo esa lectura comentada? Pues en la actualidad conocemos muchas más cosas que en el pasado del contexto de la vida de Jesús. Conocemos a través de los documentos de Qumran, de otros que se han encontrado, apócrifos del Nuevo Testamento, también de la arqueología. Conocemos mucho más que en tiempos pasados de ese contexto y lo proponemos, lo proponemos para la meditación. Eso es esencialmente el libro. Por eso algunas expresiones les podrán parecer novedosas, etcétera, pero es el Jesús desde el siglo I. ¿Cómo he hecho esta lectura comentada? Que quiero que sea una lectura comentada, no un evangelio, no un comentario, perdón, porque es comentar el Evangelio, porque el centro siempre tiene que ser el texto. El centro siempre tiene que ser el texto del Evangelio. Lo que ocurre es que se llena, cuando uno comenta las cosas relevantes, se lleva de contenido. Yo propongo una imagen que me sirvió a mí, o 2 imágenes de escritores literarios, una escritora de cuentos, la mejor escritora de cuentos de la historia según algunos, norteamericana, se llama Flannery O'Connor, no sé si la conoces, es católica, decía un canalla que se decía gnóstico, Harold Bloom, decía, bueno, es la mejor escritora de cuentos sin duda y con gran diferencia, lamentablemente es católica, apostólica y romana. Pero lo reconocía el genio, pero el genio, y Flannery O'Connor lo sabía. En una de las conferencias que dio, que tenía muchas, contaba una anécdota de alguien que le pidió cómo escribir y le dijo, pues, ¿usted cómo escribir? Bueno, podíamos poner la anécdota de que me acuerdo otra que no tenía que ver, me interrumpo, pero es una que le hicieron a Mozart, que le pidió un joven compositor, que le dice, un joven le dijo, ¿cómo componer
cómo componer una sinfonía, ¿no? Una sinfonía, y Mozart, ya con 20 y pocos años, le dijo, ¿por qué no empieza con con una cosa más sencilla? No recuerdo cuáles las cosas, no un concierto, sino con una cosa más sencilla. Dice, pero usted compuso una con 13 años, ¿no? Dice, sí, pero yo nunca pregunté cómo componer una sinfonía. No lo sé, desde luego no puede empezar a construir una catedral si no sabe construir una cabaña, ¿no? Dice, bueno, usted compuso yo catedral, sí, pero no pregunté cómo se construían cabañas, lo sabía yo. Pues todo esto, la imagen de Flannery O'Connor le decía, ¿cómo escribir? Yo decía a los dos escritores noveles, les decía, antes de escribir algo, píntelo, píntelo, es gráfico. Y contaban diversas anécdotas, aquí la cuento de unos amigos, de unos actores, dice, bueno, que tienen que oír todo, ¿no? Si lo pinta, después lo escribirá, si no lo pinta, no sabe lo que tiene que escribir, la imaginación. A ver, no es necesario que lo pinte externamente, si está empezando sí, pero si no, porque eso escribirá una cosa y dejará una cantidad de blancos terrible. Si es habilidoso y ya lo hace, dice, pues ya lo tiene, no es necesario que lo pinte, lo tiene la imaginación y lo transcribe, pero si no, píntelo antes. Bien, y entonces, con eso, la imagen me sirvió porque si uno lee el Evangelio, yo lo hago a veces con mis alumnos, si uno lee el Evangelio, cuando lo quiere pintar, lo describir, si no tiene más elementos que los del Evangelio, lo que hace es no pintar un cuadro, sino hacer una especie de estas tiras no cómicas, tiras de periódico, no tres. Llegó Jesús y vio a Pedro y a Andrés junto al mar que echaban las redes. Pues uno ve a la izquierda a Pedro y es lo primero que ve, porque es lo que ve Jesús en la primera sketch. A Pedro y a Andrés con unas redes al lado de la orilla, llega Jesús y les dice, venid, y sale Jesús y sale un bocadillo que dice, seguidme y os haré pescadores de hombres. Y les siguieron. En el sketch está dicho ya todo, lo Evangelio, no quitas nada, ¿no? El segundo pasaje, fueron un poco más adelante y vieron a Santiago y Juan que estaban en la barca con sus pescadores, limpiaron las sedes, pues se pone la barca, y les llamó y les siguieron. No hace falta seguidme, no hace falta ni decir más, ¿no? Pues todo lo que aparece en el texto está contenido en el sketch. La composición viendo el lugar, en mi opinión, significa muchas veces saber hacer de lo posible, de lo que se conoce, sin inventarse nada, un cuadro plástico, viendo los elementos. De manera espontánea, por ejemplo, los autores de Chosen o eso, pues lo crean con una opción, ¿no? Pero puede no ser la misma opción. ¿Qué cosas, proponía yo, una opción? ¿Qué cosas tenemos para llenarlo? Pues tenemos los textos del Antiguo Testamento, de Israel, la mentalidad de su tiempo, en la historia, la mentalidad de su tiempo, los textos de algunos grupos, sean fariseos o sean esenios, piadosos. Les pongo un ejemplo, sobre todo con el Antiguo Testamento. El episodio de las tentaciones, que en Marcos son 2 versículos. Dice el espíritu viene después del bautismo. Dice el espíritu, y entonces el espíritu le expulsó, dice, le empujó, pero literalmente dice le expulsó al desierto. Jesús va al desierto empujado por el espíritu, no por decisión propia. Bueno, a lo mejor también decisión propia, pero viene con violencia incluso por el espíritu, ¿no? Casi obligadamente. Al desierto. El desierto significa 2 cosas. La palabra desierto significa 2 cosas. En Israel, los autores, bueno, primero el aspecto físico, no necesariamente es un desierto como el Sáhara, es un lugar, más bien es un lugar desierto, no necesariamente para pasar hambre y sed y tal, pero sí donde no se tiene lo común. Juan Bautista está ahí al lado del desierto, en el desierto, y está al lado del Jordán, que no es un desierto. Pero es un lugar en el que uno tiene lo elemental, está resguardado de otras cosas, ¿no?
También tiene un sentido teológico, porque en el desierto es cuando los israelitas eran fieles a Dios, donde se construyeron como pueblo, es un lugar donde uno se dirige solo a Dios, ¿vale? Donde estuvo 40 días. 40 días es el tiempo de los ritos de iniciación en las sociedades primitivas. Ahora también, es el paso de un lugar a otro. Ahora todavía vivimos de cuarentenas, 40 días, desde que está infectado hasta que vivimos. Pero en el caso de también un rito de iniciación de la adolescencia a la madurez, de un sitio a otro, desde estar impura, como la Virgen, hasta pasar, cuidar las impurezas, virgen. Y 40 días dentro de ese rito de iniciación, de preparación para una cosa nueva. Están Moisés en el desierto, antes de subir con Dios, y lo mismo Elías antes de entrar en Dios. Los dos están 40 días para subir al Lorezo. En ese caso, lo que pasa es que en este caso, en caso de Jesús, es la vida pública. Digamos, el bautismo ha recibido la vocación misión y empieza la vida pública, 40 días. Mientras, dice, mientras era tentado, puesto a prueba, tentado es puesto a prueba, mientras era probado, peirasmos, es la palabra griega, por Satanás. Satanás no es un nombre de persona, sino de función. Satán significa el enredador, el que fastidia, el que lo lía todo. Jesús se lo dice a San Pedro, apártate de mí, Satanás. No le dice apártate de mí, quítate de delante y ponte detrás, le dice literalmente. Que no enredes diciendo que el Hijo del Hombre no está tal, sino ponte detrás y sígueme. Pero le dice Satanás, no quiere decir... el diablo siempre es Satanás, siempre va a fastidiar, pero no todo Satán es el diablo. Satán es nombre de función. Yo creo, no sé, últimamente lo he leído también con ese sentido, aparece más en algunas veces. Mientras era puesto a prueba por el enredador, indudablemente es el diablo. ¿Qué se pone a prueba? Si veis los otros evangelios, son tentaciones mesiánicas. El don que tiene, los dones que tiene, digamos, tú eres mi hijo, el amado, en ti me he complacido, el premio del reino, para beneficio propio, no para la misión. Pero da igual eso, porque San Marcos nos lo dice. Uno está ahí, con Satanás enredando, en la cabeza, en las diversas cosas, y dice mientras tentado por Satanás. Estaba con las fieras, dice, a veces se traduce con las bestias, pero son las fieras salvajes. Una fiera es salvaje. ¿En qué sentido es salvaje? Bueno, y los ángeles convivía con las fieras, o sea que las fieras lo atacaban. Eso solo ocurre en el Edén, en Adán. Alrededor crea el Edén. Y los ángeles es un nombre también de misión, es enviado. Es un enviado y es servido por Dios. Uno puede imaginarlo de diversas formas, pero a partir de ahí, eso sería, digamos, la meditación más que el sketch, ¿no? Y a partir de ahí uno puede considerar simplemente eso, despacio, pero puede considerar qué estaría pensando Jesús, que está pensando lo demás que hace ahora para prepararse las diversas cosas. Eso es así, como vive en comunión con lo demás cuando vive pendido en Dios. Pero eso ya, repito, esto ya es cosa de cada uno con el Espíritu Santo. Yo simplemente lo que se ofrece, lo que procuro es mostrar, dar un poco de volumen al contenido en este texto, más o menos. Yo creo que he dicho más o menos lo que digo ahí de estos dos versículos. Podrían más cosas. Bien, es volumen. ¿Qué es lo que se ve en primer lugar? Lo preguntaba antes en una sesión una de ustedes, que era el testigo en el Evangelio de San Marcos. El testigo en el Evangelio de San Marcos. Voy con dos cosas porque he cambiado el orden de otras exposiciones que he tenido que adaptar, etc. El testigo en el Evangelio, que es lo primero. ¿Qué pasa con el testigo? El segundo Evangelio, San Marcos, que les decía que es particular, refleja muchas veces, según la tradición es el Evangelio de San Pedro, pero muchas veces en el Evangelio más que otros, como aquello que decía de los niños y les echaban la bronca, que está muy cerca la descripción, ¿no?
más cerca que San Mateo, que lo ve como desde fuera. Pero hay muchos elementos en el Evangelio de San Marcos que muestran que el autor, San Marcos, quiere que uno esté situado dentro del episodio. Por ejemplo, dice, llegan las mujeres que van a buscar al sepulcro, que salieron, ¿no? Salieron muy aprisa, eran un poco alocadas, porque a mitad camino, ¿no? El domingo por la mitad camino dicen, ¿quién nos removerá la piedra? Porque no tenemos fuerza. Entonces volvemos, no dicen nada, pero ¿quién nos removerá? Un poco alocadas han sido, será el amor, lo que sea. Bueno, eso ya es otra cosa de uno. No quiero remover la puerta. Al llegar vieron que estaba removida. Y entraron. ¿Y a la derecha? ¿Y a la derecha de quién? De la mujer. Y a la derecha vieron a un hombre con vestidura blanca, como el mismo color de la transfiguración, que les dijo, y ellas se asustaron, vieron empavoridas y huyeron empavoridas. Cuando uno va a los otros evangelios dice, se marcharon, no, ahí está siempre dentro de la mujer, de una de las tres, de María Magdalena o de las otras dos. El narrador, lo que quiere San Marcos es que, lo que muestra San Marcos es que uno sigue, si tiene una cámara, un foco, si es una cámara, en la cámara va contando lo que pasa dentro de la cabeza y lo que ve la mujer, y lo que ven las mujeres. Eso se llama el punto de vista. En San Marcos el punto de vista es interno al Evangelio. En San Mateo es fuera, está cerca, está lejos, etc. Bueno, por ejemplo, y ahí pues, uno que está cerca ve el cabezal donde descansa Jesús en la barca, uno que está lejos recuerda las palabras concretas, recuerda los nombres de los beneficiados, Jairo, Bartimeo, etc. Los demás evangelios no lo suelen recordar, pero también utiliza muchos apelativos. Se marchó, no dice de dónde, San Mateo dice, se marcharon del sepulcro, dice, se marchó de donde está uno. Desde el punto de vista espacial, psicológico, temporal, el segundo evangelio lo sitúa siempre desde dentro. La tercera, por ejemplo, utiliza mucho la tercera persona del plural para los desplazamientos. Fueron, no fue, los otros usan Jesús fueron, es decir, fuimos. Podemos decir fuimos. Es retrotraducible, la tercera persona del plural es retrotraducible a primera del plural. La tercera a primera no. Son los rasgos, se llama de enunciación de la subjetividad del lenguaje, ¿no? O los valorativos, una que a veces no sabe cómo hacerlo, la mujer de Betania, un esto de alabastro, de valor y precio grandioso, polité, pistique, y que varía más de 100 libras. Dice, bueno, ya está. San Mateo dice, es una cosa muy valiosa, ya está. Lo encomiendo, está para que lo vea, es mucho más plástico. Entonces, lo primero, eso puede significar dos cosas. Significa dos cosas. Una, que realmente San Marcos tiene unas fuentes primeras del Evangelio, pero significa también, desde el punto de vista de la comprensión del lenguaje, significa también que el narrador está situado, quiere que el lector se sitúe en el punto de vista de unos personajes o de cerca de los personajes. Tiene un lugar desde donde se ven las cosas, ¿no? Y desde pensarlo, ¿no? Sí. Si uno se fija, está. No siempre, si uno tiene que buscarlo, y siempre está. Vale, entonces, técnicamente es el punto de vista, lo que se llama el punto de vista enunciativo, pero no es una cuestión de trasladarlo. Pero vamos al episodio anterior, por ejemplo, de Jesús al bautismo, que no es uno de los más significativos de ese aspecto, pero como está cerca de las tentaciones, lo pongo. Dice, y sucedió en aquellos días, eso es una forma de entrar, que vino Jesús desde Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Literal, el texto del Evangelio no dice vino, sino fue. Pero como antes, el episodio anterior estaba situado en el Jordán, es lógico que vino, porque además no dice salió Jesús hasta llegar ahí, sino que Jesús aparece, ¿no? En otros
en otros evangelios dice apareció, aquí simplemente. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Dice, y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Cómo fue bautizado? Probablemente por el significado que tiene el bautismo después, por inmersión. Digo que Jesús entró dentro de aquí, porque además enseguida dice, nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu que en forma de palomas descendía sobre él. Esto es punto de vista de Jesús. Nosotros, ¿cómo lo sabrá el narrador? Se lo van a contar después, pero entendemos, vemos desde Jesús lo que el Espíritu, los cielos abiertos. Literalmente dice rasgados, porque hay una expresión del Antiguo Testamento, de Isaías, que dice, a propósito del reino de Dios, dice, ojalá rasgases los cielos y bajases. O sea, imagina una especie de impermeable entre el cielo y la tierra, entre el lugar de Dios y la tierra, dice, eso se raja y es en medio. Entonces, después señalará teológicamente que Jesús es el vínculo de comunicación entre Dios y los hombres, el nuevo templo. Pero de momento eso dice, Jesús vio, ¿qué vio? Los rasgados. Vio que a través de él se unen cielo y tierra. Y se manifiesta el reino de Dios, que eso veremos. Es lo que vio Jesús. Y sobrevino una voz desde los cielos. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Y sucedió una voz. La voz se dirige a Jesús. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido, que tiene su significado. Perdón, antes el Evangelio, el Espíritu Santo desciende, el Espíritu unge a los profetas para proclamar, unge también a los reyes, el Espíritu Santo, eso es la unción, teológicamente, según el Antiguo Testamento, la unción. Y a Jesús le dice, tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Eso tiene su significado, porque Hijo de Dios, propiamente solo Israel en el Antiguo Testamento. A ver, los israelitas vivían el monoteísmo más absoluto, que es la dificultad que tenían después los cristianos para explicar a Cristo, cómo puede ser Cristo Dios, y lo hacían con paráfrasis. Pues Dios, no lo sé cómo, pero tiene el nombre de Dios, el poder de Dios, lo señalan así después en el Nuevo Testamento. Tú eres mi Hijo. A ver, Hijo de Dios y Israel, el rey podía ser era el pueblo de Israel. El rey podía ser hijo de Dios en cuanto hablaba en nombre del pueblo como mediador con Dios. También en los últimos libros los fieles podían llamarse hijo de Dios, ¿de acuerdo? O sea que el nombre no es del todo extraño, es un poco extraño, pero dice, tú eres mi Hijo, el amado. Dice, este es solo uno, es uno distinto de los demás. Porque es la misma expresión que utiliza Jesús en el monogenes, en la parábola de los viñadores y homicidas, envía profeta y después, todavía le queda uno, el Hijo, el amado, a quien quería. Y es la misma expresión, solo aparece en estos dos lugares, con que Dios se dirige a Abraham. Toma tu hijo, el amado, el que amas, y ofrece para el ofrecimiento de Isaac. Es una singularidad. No dice que sea consustancial, pero se le dice que tiene una singularidad. ¿Ok? En quien me he complacido. Esto forma parte de una cosa de la misión. Este es mi siervo en quien me complazco, del profeta Isaías, el siervo del Señor, que utiliza Jesús ese poema en lugares de muchas cosas. Es decir, dicho de forma, ¿qué percibe Jesús? ¿Qué percibe Jesús? La unión de cielo y tierra a través de Él, solo Él. La unción del Espíritu por el cual se deja llevar para proclamar. Y la vocación singular para Él. ¿Qué saben los demás? ¿Quién es Jesús? ¿Qué saben quién es Jesús? Porque no sabemos si han visto el cielo abierto y al Espíritu. Eso lo ve solo Jesús. Pero sí saben la vocación que Jesús, la singularidad de Jesús y parte de su misión en que se complace el alma, que muchas veces en que me complazco de no quebrar la caña senzada o proclamar su nombre en todas las naciones, también le maltratarán. Más o menos dice así el libro de Isaías, ¿no? Bueno, ¿qué significa? A partir de ahí yo ya no señalo nada más, es a través del texto del Antiguo Testamento y la visión de lo que tiene Jesús o de lo que ven
los demás. Y a partir de ahí el espíritu les puede decir a usted, igual que podemos ver la tensión o no tensión, a ver, tensiones por decirlo a modo, con que tiene Jesús, con que vive su preparación, podemos ver también esos aspectos. Ese sería un segundo aspecto, es decir, nosotros tenemos la visión de los versos del Evangelio, tenemos el contexto de las palabras del Antiguo Testamento, que las palabras del Antiguo Testamento, textos que iluminan la comprensión de algunas palabras, para hacerlo plástico. Indudablemente el siguiente punto es, para ver entre los episodios, el siguiente punto que señalo yo pues es los contextos de carácter, de persona, también un poco el contexto físico, es decir, si han visto ustedes alguna película sobre Jesús de Nazaret o de Chosen, es sobre lo que acentúan más. Por eso no reproduce casi nada del Evangelio, muy poquito, porque el acento viene sobre todos los demás, el ambiente. Yo creo que eso lo reproduce, por ejemplo, bien, tanto de Chosen como otros. Si uno ha estado en Tierra Santa, se dice que es el quinto Evangelio, porque se respira, no queda nada ahí, se respira el ambiente, se respira, pero que permite entenderlo, cómo es, que es distinto de las cosas. De hecho, Chosen elige un tipo de carácter, pero yo funciono con unos presupuestos que no vienen de elección, sino que uno los tiene que crear, pero a través de una cualidad que es, dicho de forma, ¿cómo conocemos a las personas? ¿Cómo se llama? Gracián, recuerdan ustedes, visto a un león, vistos todos. Visto a un hombre, ni siquiera a ese le conoces. Somos distintos. Santa Teresita decía, cuando empezó a ser maestra de novicias, dice, ¿cuánta razón tenía el padre Pichón? Que era lo invoca varias veces, se llama así, Pichón, ¿no? El padre Pichón. Dice, las almas son como los rostros, se parecen y se diferencian, como los rostros son, cada uno, quien tiene 3 ojos ve demasiado, ¿no? Ve demasiado, las almas son como los rostros, todos iguales y todos distintos, cada uno su personalidad. Entonces, nosotros conocemos el pasado porque conocemos el presente, conocemos el carácter de Jesús porque conocemos el nuestro. Hay un paradigma también, bueno, que podemos ayudar mediados por el conocimiento. A ver, hay una filósofa alemana, igual han visto la película, se llama Hannah Arendt, ya murió, una película que es Hannah, de hace 2 o 3 años. Es una filósofa que narra en Jerusalén, pues, Eichmann en Jerusalén, el juicio a los nazis y unas reflexiones. Ella tiene un libro muy conocido que se llama La condición humana y que señala las personas, que en las personas, en las cosas que hacemos 3 cosas. Hacemos lo que se llama labor, que es lo que yo ahora, por ejemplo, en la labor, pues estoy ejercitando el músculo, ejercitando lo que soy, lo que hacen los niños, ¿no? Después hay un segundo aspecto que es el trabajo, que es lo que uno deja socialmente, uno planta árboles y deja un árbol plantado, explico unas cosas y espero un poco de más sabiduría en ustedes, sí. Y después la tercera emisión es la acción. Si yo planto árboles, me hago plantador de árboles. Si los planto bien, me hago buen plantador de árboles y bueno. Si explico bien, me hago buen explicador y me hago bueno. Y si lo hago con rectitud de intención, pues muchísimo mejor. Entonces, la acción, que es lo que forma el carácter, ¿no? Entonces nosotros podemos conocer a Jesús a través del carácter de las acciones, porque eso existe en la teoría narrativa, pero también de las personas. Las personas determinan las acciones y las acciones determinan el modo de ser de las personas, ¿no? Como nos vamos determinando. Entonces, a través del Evangelio conocemos muchas cosas de la acción de Jesús. Si tenemos algún paradigma, yo utilizo también el paradigma de un tal, está de moda ahora, Louis Goldberg, que escriba, bueno, es uno de estos que utiliza a través la clasificación de los caracteres de las personas a través de el lenguaje. Lo utilizan sobre todo para cosas de coaching, de las virtudes del jefe, pero
son habilidades sociales, carácter de psicología social. Entonces, él dice, distingue, digamos, hay como unos rasgos que suelen ser, que son los rasgos centrales que él llama, que son la extroversión, la amabilidad, la conciencia de sí, la apertura a la experiencia y, en sentido negativo, la inestabilidad, pero cada uno de los rasgos positivos tiene su parte negativa. Él dice, la extroversión, dice, suele ir acompañada, es espontáneo, del afecto, de la asertividad, de la búsqueda del trabajo en grupo, de la actividad, de la emotividad, normalmente de carácter positivo, por eso es extrovertido. No son traducciones del inglés, con lo cual quizá la palabra no sea una palabra más precisa ni de significados, pero Jesús es sustancialmente extrovertido, es una extroversión, uno quiere decir que no sea recogido, sino que actúa, interactúa, busca la comunicación. También aparece con el ministerio. Al mismo tiempo dice, hay otro haces de rasgos en torno a la amabilidad, que suelen comportar las personas amables, suelen comportar también simpatía, confianza, altruismo, modestia, sensibilidad, no tienen aristas, uno vive con aristas, acoge, etc. La conciencia de sí, la seguridad que conlleva la conciencia de sí, del sentido de responsabilidad, la competencia, la autodisciplina y después la apertura a la experiencia. Después hay cada uno de estos tiene sus rasgos negativos, la timidez, el que se encoge, etc. Pues Jesús sustancialmente, según los rasgos, yo creo van sobre todo en la extroversión con la amabilidad. Si uno coge el episodio por ejemplo, de la resurrección de la hija de Jairo y de la hemorroísa, lo muestra Jesús, les podría leerlo en el Evangelio, pero sería demasiado largo. Pero dice Jesús, llegó del mar y enseguida le buscaron a él, se puso a enseñar a la gente y de repente viene un hombre, el archisinagoga, el jefe de sinagoga, bueno, ahí mi hija está en las últimas. Utiliza mucho el presente histórico esa acción, cada cosa es como si fuera la última cosa en la vida, ¿no? Pues, y Jesús se levanta y fue con él, no dice nada, simplemente habla con el gesto, acoge y habla con el gesto. Normalmente se hace así, Jesús deja hablar siempre y habla con el gesto, pero después tampoco se queda, espera que acabe con esto, no, se queda con el gesto y le acompaña. Pero cuando le acompaña a la muchedumbre y viene de repente una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, etcétera, por detrás, le roba el milagro a Jesús. Bueno, eso tiene también su historia, porque hay unos contextos sociales que señala la mujer, una mujer que tenía flujo de sangre está permanentemente impura y vuelve socialmente, independientemente del aspecto dramático, socialmente contamina con impureza a todo lo que toca, con lo cual, según la perspectiva no solo farisea, sino ya más, es una apestada. Por eso tiene que hacer, no tiene que decir nada, y un leproso pues le descubrirían por la piel. Una mujer no se descubre, pero es una apestada, pero está desesperada y una apestada socialmente, no había nadie que viene por detrás y le toca el manto para no tocarla a él, no fastidiar, pero efectivamente nota enseguida que es curada y todo pasa muy aprisa. Y Jesús, ¿quién me ha tocado? No he notado la fuerza, etc. En definitiva, respecto de la mujer que manifiesta la fe así, lo que hace Jesús es decirle una forma, no me has robado la curación, lo ha conseguido tu fe. Eso aparece mucho también en otros lugares. Jesús siempre exige la fe. La fe es la fe conquista el milagro, incluso sin pedirlo. Incluso sin pedirlo. Hay otros episodios, estoy leyendo con diversas cosas que señalan ahí, entonces, ¿quién me ha tocado? Entonces viene Pedro y dice, ¿cómo? ¿Te toca a todo el mundo? Y dices, ¿quién ha tocado? Pedro, la verdad, las veces, la mayor parte de las veces en Marcos se podría callar. Le hubiese ido mejor a él, peor a nosotros, pero si se hubiese callado, por eso puede servir también ahí. Sí. Pero Jesús lo corrige con paciencia, le ayuda, se soluciona todo, le dice a la mujer, mira, es la fe lo que te ha salvado y te ha curado, etc. ¿No? Pero
San Jairo no dice absolutamente nada. Lo único que pasa con Jairo es que todas las cosas que ocurren con él son en presente histórico. Entonces llegan de casa de Pedro y de Jairo y le dicen: ¿para qué molesta al maestro? No han muerto. Entonces Jesús interviene. Entonces, no, primero les deja hablar, entonces interviene. No temas, tan solo ten fe, ¿no? Entonces, no, interviene, ¿no? Y sigue, pero por eso les decía, extroversión, amabilidad, con esas cosas aparece, sí, entonces, extroversión, es decir, se expone, pero al mismo tiempo después lo trata vive con amabilidad. Ese es el rasgo de personalidad que es fácil que uno vea también en el gesto, ¿no? Después sigue, claro, ahí es importante en este pasaje, son los puntos de vista, son los presentes históricos, porque a continuación viene también, al punto de vista es el de Jairo, pero no se dice en ningún momento qué piensa, qué hace, solo se dice que todas las cosas que le ocurren a él ocurren de repente, llegan, se lo lleva a casa a Jairo, a Pedro, a Juan y a Santiago, y llegan y encuentran a los flautistas y a los plañideras y tal, de menudo pollo, ¿no? Y entonces Jesús dice: bueno, no os preocupéis, que duerme. Y entonces, y los otros se burlaban de él, y ya solo falta eso, ¿no? El pobre Jairo ya le van ocurriendo todas las cosas. Y dice: no, entrad solo. Entra, le cura, efectivamente, vienen más cosas. Y después están ellos solos, y la niña se levanta, le dan de comer, ya tiene 12 años, de forma que la gente de fuera puede pensar: pues tenía razón, nos hemos equivocado, dormía. Solo Jairo y estos saben que ha resucitado. Bueno, y les dijo que no dijeran nada a nadie. En San Marcos hay cuatro milagros antes de la confesión de Pedro, sobre hombres, en los que les dice que no digan nada a nadie. Un leproso, un muerto que resucita, después un cojo y un ciego, que coinciden con los signos mesiánicos que anuncia Juan cuando le envía a discípulos Bautista. ¿Eres el Mesías? Dice: id y decirle a Juan lo que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan, a los pobres anuncia el Evangelio, pero son los signos. San Mateo, es que San Marcos hay que leer el episodio para ir descubriendo quién es Jesús, a través de, digamos, esos gestos. Obviamente más, este episodio me ocupa 2 páginas, pero uno va viendo todas las cosas y uno conoce cómo es Jesús, cómo es la fe perseverante de Jairo, cómo es San Pedro, esas cosas, y lo tiene delante como tocándolo, o sea, es que los puede oler, ver la casa, diversas cosas. Bueno, tenía más episodios, solo quería señalarles, tenía otros ejemplos que los tendrán que ver en el Evangelio, en el comentario, un comercial. No, pero porque para conocer el tipo de vida de Jesús, Antiguo Testamento, hay muchas cosas que conocemos del tiempo de Jesús y que explican también su misión desde lo que se llaman los textos apócrifos del Antiguo Testamento. Son textos muchas veces de los piadosos, de los esenios, que muestran cómo tenían las esperanzas mesiánicas elevadas, que muestran pues el Mesías hijo de David, en los Salmos de Salomón, el Mesías hijo del hombre, en otro libro que se llama Enoc. Hay muchas cosas de ese contexto. Hay muchas cosas de los fariseos, que en Jesús aparece igual y distinto, que nosotros conocemos por los discípulos de esos fariseos que fueron los rabinos, la tradición rabínica que empezó después de la destrucción de Jerusalén. Muchas cosas de geografía que conocemos a través también de historia de Flavio Josefo, ¿no? Mira qué templo, el templo para ellos era, para los judíos, y era en parte verdad, era la maravilla del universo. Hay muchos, la octava maravilla o una de las 7 maravillas, y era verdad porque Herodes había hecho un esfuerzo brutal, arquitectos, de todo, era muy increíble. Hay muchas cosas, tenía ejemplos pero es que son las 12 menos 20, les voy a dejar tiempo para otras cosas. Bien, de ejemplos de Jesús. Jesús hablaba con todo el cuerpo, con los gestos, no hablaba así como hablaba el primer siglo hablaban con gestos. Ven,
Ah, lárgate. No, vete. Pero eso con todas las frases. Con versos además que estaban pautados, ¿eh? Normalmente eran un poquito adelante, un poquito detrás, etc. Hay miles de cosas de ese tipo que tendrán que... Bueno, yo les soluciono las que sea ahora, pero tenemos poco tiempo y tendrán que leer el libro. Es que si no leen el libro, no, sirve para muy poco. Pero lo dejo aquí. Muchas gracias. Dígame. ¿Qué piensa no sé si escuchaba a María Valtorta o qué piensa de meditar de Jesús de los libros que han escrito personas místicas como San Mario Hernán? Sí, estos son los dos más conocidos. Bien, normalmente estos tienen visiones de cosas que no están en el Evangelio, ¿no? Son visiones de cosas que no están en el Evangelio. Pues es que no lo sé, digo, tampoco pueden ser verdad o pueden no ser verdad. Yo lo que pienso es que a las gentes que les sirven, les sirven. A ver, digamos, los evangelios, como los libros sagrados, realmente son canon, es decir, son regla. Canon es la palabra regla, pero en griego, ¿no? Es decir, que si los contenidos se adaptan, no que sean exactos, si siguen esa misma regla, esa misma dirección, y si les sirve, les sirve. Yo no los utilizo, porque cada vez que he ido a buscar eso no he encontrado lo que buscaba, ¿no? Me basta, aunque son muy plásticos en cómo tal y cómo eran las casas de Jesús, las diversas cosas, pero cada vez que he ido a buscar una casa de estas especial, que no ha sido muchas, pero ha sido varias veces, no he encontrado lo que buscaba, los he leído, tanto Valtorta como Eick, no enteros, pero como están clasificados, lo he visto, no me ha añadido nada de nuevo, mientras que los otros sitios, las excavaciones arqueológicas, por ejemplo, me confirman el Evangelio, las casas de Nazaret que aparecen, que son distintas de las de Cafarnaúm, porque las de Nazaret están excavadas en la roca, etcétera. Es decir, que con los datos que yo tengo de literatura paralela, de la geografía, de la arqueología, de los libros de historia, tengo elementos suficientes y no necesito de ellos, y algunas veces tengo preguntas que no me solucionan esto, pero nunca me las ha solucionado Emérico, que es beata, no, a ver, entiéndeme, no, Ana Catarina Emérica es beata, no tampoco es una pierna, es desde luego mejor que yo, pero en esto yo busco como decía, lo académico, no lo crédulo, pero que no quiere decir que no sea verdad, No sé si Ok, dime. Curiosidad, ¿por qué San Marcos? ¿Por qué recuerdo San Marcos y no San Mateo? Bueno, por lo que me decía aquella en la pregunta, es más espontáneo. A ver, hay una trampa también. Hace 40 años, o 45, yo hice la tesis doctoral sobre análisis lingüístico del Evangelio de San Marcos, que se titulaba El yo testigo en el Evangelio de San Marcos. Es decir, ya mi tesis doctoral era sobre los caracteres, los rasgos de subjetividad presentes de teología en el Evangelio de San Marcos. Después lo tenía eso aparcado, la publiqué también, y ya está agotada también, pero es decir, la idea ya era antigua y después vas muchos años leyendo eso, vas recogiendo material. Tampoco es cuestión de perspectiva, las cosas que en los contenidos, pues yo los señalo al principio. Para leer esto he leído expresamente, aparte que lo había leído, pues 10 o 12 comentarios de San Marcos, muy largos, que normalmente la proporción de los comentarios es 4 versículos, 40, 60 páginas, multiplicado por varios comentarios, pues te salen 120 para cada versículo. Después he ido leyendo muchas cosas, pero la idea ya la tenía al principio y es correcta, o sea, en San Marcos está ese rasgo, me resulta más fácil. El de San Mateo, que estoy trabajando con un compañero mío de clase de teología, ha estado muchos años dedicado a la labor pastoral, se lo ordenó a Andrea Mardegan, que le encantan los libritos, escribir libros. Dice, quiero escribir una cosa seria.
pues escribe esto, yo te ayudo. Es de San Marcos, de San Mateo, y lo titularé Jesús da que pensar, porque hay cosa reflexiva. El de San Lucas lo titulé probablemente El caballero cristiano, y el de San... es como buscar la peculiaridad. El de San Juan es Jesús desde dentro, ¿no? O desde dentro de Jesús, una cosa de ese tipo que les enseñaba al principio. Y San Marcos es que se presta a eso, y en ese sentido, respecto a lo que decía San José María de vivir como un personaje más, o también San Ignacio era el más adecuado, digo, el que se prestaba más. Eso fue todo el origen. Sí, dígame. Siempre he tenido una curiosidad, y tal vez ahí con usted. A ver, perdón. Siempre tengo una curiosidad. Sí. ¿Por qué no tenemos nada escrito, o no tenemos algo de la vida anterior a la vida pública de Jesús? De la vida anterior a la vida de Jesús. Bueno, sí tenemos algunas cosas del Evangelio del Evangelio de la infancia, anterior a los 12 años, sobre todo, pero probablemente porque no interesaban, porque lo que tenemos sobre todo de Jesús es el ministerio público, y el ministerio público es, como decía San Juan al principio, lo que Jesús hizo y otros vieron y después lo transmitieron, los apóstoles, los testigos, porque de hecho, si se fijan, San Marcos incluso el primer gesto que hace Jesús es llamar a unos discípulos en todos los evangelios, y a continuación con ellos. Entonces lo que cuentan es, efectivamente, los evangelios se llamaban en el siglo II, lo dice San Juan, las memorias de los apóstoles. Pero sí sabemos algunas cosas, bueno, sí podemos deducir algunas cosas, también lo señala ahí en geografía de la vida de Jesús en ese tiempo. A ver, el artesano, de lo que se llama Jesús era artesano. Jesús era artesano. El artesano es equivalente también a arquitecto ahora, también construía casas, decía San Justino, por tanto se sabe, hacían yugos, construían casas. Hay uno de los rabinos más conocidos del judaísmo, tipo Jesús, que se llama Rabbi Shammai, también explico ahí quién es, que era también arquitecto. Le dice artesano, arquitecto, según, bueno, hombre, no arquitecto como don Antonio, pero vamos, digo, vamos, el equivalente, construían casas y tal. A ver, vale, y José también. Nazaret tenía unos 200, como mucho 300 habitantes, 200, porque estaba enclavada alrededor de una roca. Ahí había trabajo para él, pero a 5 kilómetros, a 4 kilómetros estaba Séforis, la capital de Galilea, que había sido destrozada, o sea que podía tener Jesús trabajo ahí también. Jesús cuando empezó el ministerio público, fue a vivir a Cafarnaúm. El domingo pasado lo recordamos, volvió a su patria después de un par de años. Vale, entonces, tenía una posición, digamos, social, ahora que llamaríamos una posición social media, alta, que le permitía sostener probablemente a Santa María, a su madre, que fue con él a Cafarnaúm, y ahí tiene sus amigas. La madre de los Zebedeos es una de las amigas de Jesús, de las que les sirven. Algunos dicen que es... Otra se llama María de Cleofás. Cleofás parece ser, según las tradiciones antiguas, eso aparece solo en San Juan, que era hermano de José. Entonces es la cuñada. El Evangelio de San Juan la llama hermana, pero en realidad es concuñada. Sería concuñada, de ser tradición eso. Vale. Y bien, y vivía ahí, podía trabajar en Séforis. Séforis no aparece, es una ciudad pagana. Era como, pues no sé, aquí Las Vegas. No. Jesús no fue a predicar a Las Vegas. No sé el ejemplo ahí. Ahí en castellano, en España decimos Benidorm. O como se llama, Marbella. Pero Marbella tampoco se tan mal. Había uno de la obra, un supernumerario muy conocido, que era el Lord no sé qué, que se dedicaba a montar fiestas, era amigo de todos los de la Che, santificaba su trabajo así, ¿no? Parece que se podía santificar, ¿no? Los mercenarios. ¿Y tú cómo santificas el trabajo? Dice, disparo, jaculatoria, disparo. Lo de San Juan llevaba así, ya está ahí. Bueno, sabemos
podemos imaginar todo esto, que eso le daba tiempo también a Jesús para... Es una profesión liberal. Yo creo que Jesús no se fue sin más a predicar, sino que vivía en Nazaret y salía en Cafarnaúm salía primero a las ciudades alrededor de Galilea, después envía a los apóstoles, lo que veremos mañana en el Evangelio, y ya ahí se extiende su fama. Los apóstoles del mismo Jesús. Antes había la primera multiplicación de los panes, ahora viene la segunda, donde vienen 4.000 que vienen de lejos, son gentiles los 4.000 que vienen en la segunda. Bueno, la labor de Jesús es así, es expansiva. Los apóstoles repiten lo mismo Jesús. Así lo muestra a lo mejor San Marcos. Quiere decir que le permitía salir a predicar el reino, que es lo que hacía Jesús, y vivir, sostenerse. Desde luego San Pedro, y no iba siempre con todos los apóstoles, pues si va siempre San Pedro, ¿de qué comen? O sea, no dice, no, trabaja tú, Andrés, que yo voy a decir, bueno, a ver, entiendo. Podemos imaginar de esas cosas formas plausibles. Hay otra, no la he mencionado, cosas de ese tipo, pero que tiene que ver y cada vez le puede interesar. Herodes hizo una labor espectacular en el año 20 a.C., o sea, era un templo pequeñito en una colina. Lo que hizo Herodes fue igualar todo eso, tirar el territorio hacia los lados y poner columnas. Y fue la gran explanada del templo. Trajo arquitectos, una burrada. Y toda esa obra, que en el 70 todavía no está acabada, pero lo más importante lo hizo entre los 10 primeros años. Es decir, del 19 al 9 antes de Cristo. Y después se quedó muchísima gente sin trabajo allí, porque trabajaron un poco allí muchos artesanos. José, que es y María de tradición, se dice que son de tradición judía, de Aincarin, que es su pariente Santa Isabel, de Belén es José, y están instalados en Nazaret, es decir, en una zona, quizá forman parte de una especie de emigración también apostólica que van a Galilea. Probablemente José y María van a Nazaret, pienso yo, hacia el año 9 a.C. Jesús nace el 6 a.C., el 5, digo, antes de Cristo según nuestra cronología, que es equivocada, es equivocada, está equivocada por una interpretación errónea de una palabra. Pero es todo bastante plausible en ese sentido, una familia piadosa y por tanto también de tradición judía que conoce la Biblia. Jesús conoce el hebreo, pero la gente con la que hablaba solo conocía el arameo, no el hebreo, normalmente. El hebreo lo conocía un 2-3% de la población, bien, hablaban arameo, que es muy parecido, es dialectal, ¿no? Es dialectal respecto del hebreo. Y de las interpretaciones se explicaban en arameo, pero discute con la Biblia, sobre todo en Jerusalén, discute con los textos hebreos, lo que queda en la tradición, es lo que me decía yo. Bueno, entonces conocemos algunas cosas, inferimos otras, pero de eso no, porque tampoco hay testigos y no les interesaba. Jesús no le contó, la Virgen tampoco, y ya, ¿no? Así quedó. Y bueno, quería agradecer a Vicente por esta jornada, compartirnos su sabiduría. Ya siento mucho que no tuviéramos libros disponibles, esperamos remediar esto pronto. Y bueno, quería agradecerles a todos, también en nombre de la Asociación para Estudios Humanísticos, que promovemos becas para sacerdotes para que estudien en la Universidad de Navarra y la Universidad de la Santa Cruz. Tenemos un convenio con esas universidades para apoyar los planes de becas de esas dos universidades. Desde hace unos años traemos profesores de esas universidades para dar cursos de formación continua a sacerdotes o a los seminarios, y aprovechamos también su estancia para tener estas jornadas. Este año es el primer año que hemos hecho las jornadas teológicas y espero que sea una tradición aquí en la Iglesia de la Familia que nos ha acogido, que pueda hacer todos los años tener estas jornadas. Son separadas en el tiempo porque los profesores vienen a distintas actividades y es difícil que vengan todos juntos, ¿no? Entonces, y los sábados nos queda bien, creo yo, ¿no? Uno puede venir a hacer su tiempo, etc. La próxima jornada es sobre teología espiritual, que vendrá con Carlos Villar, y tengo que decir que es muy bueno, ¿no? O sea, muy bueno. No tiene libros, tiene un librito pequeñito que es buenísimo, pero
no es muy conocido, pero muy profundo, muy aterrizado, o sea que se entiende fácil, y por lo tanto los invito a participar en la tercera jornada. Y bueno, también agradezco por la Universidad del Istmo, que también ha apoyado estas jornadas como complemento al máster en educación de la fe que tenemos aquí de las primeras de la banda, ¿no? Hemos tenido una promoción, esperamos que en enero seguir con la segunda promoción con este máster. La idea del máster es tanto preparar gente que pueda estar en catequesis y demás, como conocer más la fe, conocer todo lo que nos ha contado aquí don Vicente, las tradiciones escritas, los códices y hablar, ¿no?, con más profundidad de nuestra fe y hacerla atractiva. Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos por su presencia. Esperamos verlos el próximo sábado.